Bueno, como se dice ahí, una breve reflexión sobre el problema de la deuda externa, pero quería, en primer lugar, plantear esa cuestión, ¿no? El endeudamiento como un rasgo permanente del capitalismo. Hoy decía, Despuy citaba al texto de Lenin de 1916, el imperialismo fase superior, ahí ya se comienza a plantear claramente el papel de los bancos, el capital financiero. Tengan en cuenta, en la Argentina el primer empréstito es el de la banca Bank, ¿no es cierto?, que aparece en 1924. Dato interesante, se termina de pagar en 1904. O sea, 80 años después, aunque esto también está sometido a una discusión. Hay quienes dicen de que el pago efectivo final se llegó a hacer recién en 1947 en el primer gobierno del general Perón. Pero el punto de inflexión está en los años 70, bajo la dictadura cívico-militar, Norita agrega cívico-militar religiosa, ¿verdad? En donde, como se decía ahí, ¿verdad?, en las exposiciones precedentes, vemos que en las vísperas de la dictadura, la deuda externa de la Argentina ascendía a 8.948 millones de dólares. Esto está un poco en el expediente Olmos, en el juzgado Ballesteros, todos estos datos. Y en 1983, cuando la dictadura finalmente es desalojada del poder y comienza a estar en una etapa del Estado de Derecho, ¿verdad?, la deuda había sido ya ascendido a 44.300 millones de dólares. Pero lo interesante es que el 90% de la deuda contraída por la dictadura tuvo que ver con operaciones meramente financieras. No hubo contrapartidas ni en proyectos de infraestructura o desarrollo industrial. Algo en cuestión de armas, pero el resto fue una operación de saqueo financiero planeada escrupulosamente y aplicada con total meticulosidad. La crisis de la deuda estalla en 1982. Digo, esta última crisis de la deuda, porque en la historia del capitalismo hubo muchas anteriores, ¿verdad? Pero esta estalla en 1982, ¿no es cierto? Un elemento crucial fue la suba de las tasas de interés, ¿no es cierto?, en el mundo desarrollado, sobre todo en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Alarmados ellos por el aumento de la inflación, ese fenómeno que se llegó a llamar estanflación, una combinación de estancamiento económico con recesión, hizo que si la tasa de interés era del 5% en la década de los 70, durante gran parte de la década, en 1980 había llegado al 21.5%. Los países nuestros, los países del tercer mundo, habían contraído la deuda básicamente con esta tasa, la del 5%, y de repente se le cuadruplica, y esto evidentemente genera una imposibilidad absoluta de pago. La deuda estalla en 1982, en agosto, en México, se generaliza luego por todo el tercer mundo, no solamente América Latina, y coincide con una gran oleada neoliberal y neoconservadora, lo cultural, que tiene básicamente como figuras centrales Margaret Thatcher en el Reino Unido, Ronald Reagan en Estados Unidos, y esto produce todo este cambio, una transformación en la estructura capitalista signada por el gran avance de la financiarización de la economía, y se dirime un viejo pleito que había estado pendiente desde la Gran Depresión de 1929 entre el capital financiero y el capital industrial, y se dirime en favor del capital financiero y a expensas del capital industrial, ¿verdad? Y esto hace que, por ejemplo, se organice un gran casino financiero a escala internacional, favorecido por las nuevas tecnologías de comunicación en tiempo real, y hace que los mercados financieros mundiales funcionen 24 horas del día, 7 días a la semana, porque cuando cierra Nueva York, abre Hong Kong, cuando cierra Hong Kong, abre Dubái y abre Frankfurt, y luego cuando cierra esto, abre nuevamente Nueva York, y esto dio lugar a un casino financiero fenomenal, en donde uno de los rasgos, ¿verdad?, que se podría llamar parasitarios de este capitalismo financiero, es que puede producir enormes rentabilidades sin crecimiento económico y sin creación de empleo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las respuestas a la crisis de la deuda? Bueno, en primer lugar,
el Fondo Monetario Internacional sobre todo, y el Banco Mundial, que hacia finales de la década del 70 estaban ya en vías de disolución, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, porque habían cumplido su misión, ¿no es cierto?, en la reconstrucción de la posguerra, y había serias dudas de que pudieran seguir funcionando con el nuevo gobierno de corte muy conservador que tenía Ronald Reagan, con la idea esta de recortar los gastos, etc. Y uno de los gastos era el aporte que Estados Unidos, el Tesoro americano, hacía a estas dos instituciones. Pero el pago de la deuda, como comienza a ser un tema absolutamente central, hace que estas instituciones vuelvan a recobrar vida. ¿Cuál es la función de ellos? Ser los vigilantes, aquellos que tienen la función de monitorear que los gobiernos cumplan con los programas de ajuste y estabilización que se imponen como condición para salir de la crisis de la deuda. Fíjense ustedes que hoy en día el Fondo Monetario Internacional, que ha dejado de tener ese papel tan crucial que tuvo en América Latina en los 80, lo desempeña hoy en Europa. En Europa el Fondo Monetario Internacional es parte de lo que llaman la troika gobernante junto con la Unión Europea y el Banco Central Europeo. El Fondo Monetario Internacional baja el perfil en América Latina, en parte por los procesos que se dieron en la región, y sube de una manera extraordinaria el perfil en Europa. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, los acreedores de nuestros países rápidamente se reunieron y se organizaron. Se organizaron como un comité, ¿verdad? Tenían una Secretaría General instalada en Nueva York, ¿no es cierto?, con el gran apoyo de los gobiernos del mundo desarrollado y, por supuesto, con la supervisión técnica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Los deudores, en cambio, fueron sometidos a un tremendo chantaje. Acá se habló de la imposibilidad de armar un club de deudores. Ciertamente Alfonsín fue uno de los que impulsó esa iniciativa. La iniciativa no prosperó, encontró obstáculos fuera de la Argentina, pero también dentro de la Argentina. No había mucho consenso, ni siquiera dentro del Partido Radical, mucho menos dentro del Partido Justicialista, de que esto pudiera ser una opción válida. Lo cierto es que todo eso, unido a las amenazas de Washington, ¿verdad?, que le decían a los países endeudados: si organizan los clubes de deudores, la negociación que vamos a hacer nosotros va a ser mucho más dura, porque nunca nos vamos a sentar con un club de deudores, siempre vamos a negociar de gobierno a gobierno. Y los países que estén metidos en el club de deudores van a tener condiciones mucho más duras, y efectivamente esa amenaza resultó. Y la consecuencia fue que América Latina, gran parte de América Latina, reinicia un sendero de recuperación democrática en un contexto de políticas de ajuste y estabilización que tuvieron un enorme costo social. Y acá lo dejo apenas como un temita, porque no sería mucho abundar en esto. A diferencia de Europa, ¿no es cierto?, Europa reconstruye su proceso democrático en un contexto expansivo, en donde no había políticas de ajuste y estabilización, sino políticas de inclusión social, de estímulo de la demanda, lo que hoy en día llamamos políticas keynesianas, que eran mucho más congruentes con el avance de la democracia que estas políticas de restricción social y económica que fueron marcadas con la crisis de la deuda. Y fíjense un dato muy significativo, por ejemplo, este dato sobre la Argentina. El efecto de esas políticas fue tan brutal que cuando se da la dictadura, ¿no es cierto?, el diferencial entre el 10% más rico y el 10% más pobre de este país era de 13 a 1, ¿verdad? Y hemos llegado, ¿verdad?, en el año 2012 a que ese diferencial es de 27 a 1. Con todas las políticas sociales que hicieron, con la asignación universal, con las políticas de inclusión, con la... ojo, esto, el 27 es que había llegado a ser en algún momento casi 40, ¿verdad? Y se bajó. Pero evidentemente no se puede bajar más. Se da lo mismo, un fenómeno muy parecido en Brasil, lo decía Clea acá hace un rato, una desigualdad de ingresos fenomenal, a pesar de un programa como Bolsa Familia, en Brasil, que saca de la pobreza extrema a 40 millones de personas. Sin embargo, los números siguen indicando la persistencia de ese problema. Sabiendo cómo funcionaban los circuitos financieros del capitalismo, él anticipaba de que los intereses, ¿verdad?, iban a acrecentarse de tal manera que finalmente, por más que se pagara, ¿verdad?, estaríamos siempre en deuda.
Cristina hace poco dijo que en la década que va de 2003 al 2013 se pagaron 190.000 millones de dólares. Y sin embargo, cuando uno mira, tiene en cuenta la quita realizada por Néstor Kirchner, etc., la Argentina, a pesar de haber pagado 190.000 millones, a pesar de la quita que hizo Kirchner, todavía tenemos una deuda de 140.000 millones de dólares. A esto hay que sumar todo lo que se vino pagando antes del 2003, que era lo que se refería Cristina, prácticamente lo que se vino pagando desde el 84 en adelante. Para el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, que preside nuestro amigo Rick Toussaint, ¿verdad? El análisis de esto es que América Latina pagó por lo menos 7 veces su deuda. Y la deuda es hoy mayor que la que había cuando se produjo el estallido de la crisis de la deuda. Esta es una linda imagen, un poco depresiva, el agujero negro de la deuda externa, pero me parece que el artista logró muy bien. Errores. ¿Por qué llegamos a estar como estamos? Acá se mencionan algunos. En general, salvo excepción de Ecuador, no se realizó una auditoría de la deuda externa en los países de América Latina. Primer gravísimo error que cometieron todos los países. Y esto, evidentemente, se paga. De haberse hecho, una gran parte de la deuda externa habría caído bajo la categoría de deuda odiosa, entonces, aplicando el razonamiento del doctor Barcesat, podemos decir una deuda odiosa, ¿no es cierto?, contraída por un gobierno usurpador, no un gobierno de facto, sino un gobierno usurpador, un gobierno ladrón, y por lo tanto podríamos haber encarado una negociación, ¿no es cierto?, diferente, una deuda contraída bajo condiciones políticas y sociales. Bueno, ahora voy a explicar un poco después, en la lámina siguiente. Otro error fue no negociar colectivamente, ceder ante el chantaje del imperio, que impidió la conformación de un club de deudores, y evidentemente el que negocia en condiciones individuales lo hace siempre desde un punto mucho más débil. El otro error fue haber aceptado el plan Brady. Acá lo decía Clea en su análisis sobre el caso brasileño, marca en una de las láminas la importancia que tuvo el plan Brady, también aquí. ¿Por qué? Porque el plan Brady, entre otras cosas, lo que hizo fue dispersar entre decenas de miles de ahorristas lo que antes estaba en manos de un grupo de 10 o 15 bancos. Y entonces ya ahí no era que se negociaba con esos bancos, sino que se dispersaba y había una especie de degradación moral. Una política de no pago ahora era la que decía, bueno, pero ustedes están perjudicando a los viejitos en Alemania, en Japón y en Italia que compraron los bonos de la deuda, que fueron estafados por esos bancos. Y hay procesos en algunos países europeos donde se han condenado a esos bancos por haber inducido a estos jubilados a comprar bonos que se sabía que no podían tener ese rendimiento. Pero bueno, desgraciadamente con el plan Brady eso se logró. Y la quita del 2005 y la reestructuración del 2010 abren un interrogante, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, yo no estoy seguro, que podrían haber ya clausurado definitivamente la posibilidad de cualquier futura renegociación. Acá hay algunos datos sobre la deuda odiosa, ¿no es cierto? Interesante, esto lo preparó justamente este Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, en donde ellos hacen un análisis de países en donde la deuda fue contraída bajo condiciones de ausencia de consentimiento de la población del Estado deudor, ausencia de beneficio para la población, conocimiento por parte de los acreedores de los elementos arriba señalados, eso que decía Barcesat recién, gente que le prestó dinero y hizo operaciones sabiendo que eran usurpadores y ladrones, ¿verdad? Y el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, aplicó el criterio de la deuda odiosa para anular la deuda que tenía el gobierno de Irak bajo Saddam Hussein. O sea, una vez que tumbaron a Saddam Hussein, después dijeron, bueno, como él era un dictador, la deuda contraída ahí queda anulada. Y antes lo habían hecho en América Latina, en el caso de Tino con Costa Rica en 1923, y también lo que se menciona acá, el Acuerdo de Londres en 1953, en donde Estados Unidos, Reino Unido y Francia consintieron en reducir en casi 2/3 la deuda contraída por Alemania bajo el régimen nazi, deuda privada, no solamente la pública, y por supuesto la deuda pública. Acá están los datos. Bueno, además del tema de terrorismo mediático,
y el papel, digamos, de los economistas del establishment, porque cada vez que Argentina intentó una ronda de negociaciones, y esto creo que ha pasado en todos los países, aparece siempre la idea de que si Argentina no paga, se derrumba el sistema financiero internacional. Yo les invito a los que quieren a revisar la prensa, por ejemplo, en el 2005, cuando Kirchner inicia todo este tema de la quita y todo lo demás, y la amenaza era, bueno, Argentina pone en un acto de suprema irresponsabilidad, pone en cuestión, ¿verdad?, la misma estabilidad del sistema financiero internacional. Los grandes deudores del sistema financiero internacional son los países desarrollados, Estados Unidos, ¿no es cierto?, Japón, China, Alemania, Italia, etc. Y todo este conjunto que está acá abarca más o menos un centenar de países, ¿verdad? O sea que la Argentina, en caso de no pagar la deuda, hacer lo que se dice en este país, patear el tablero de la deuda, lo que yo digo, el amperímetro del sistema financiero internacional ni se mueve. El problema es si no paga Estados Unidos, el problema es si no paga Japón, si no paga Italia, Reino Unido, Francia, Alemania. Ese es el problema. Bueno, acá se ve un poco cómo hay un endeudamiento fenomenal en los países desarrollados. No me puedo detener mucho, pero para que nos demos una idea, cuando sumamos endeudamiento del sector público y del sector privado, llegamos a ver cómo, por ejemplo, países como Japón y el Reino Unido tienen un nivel de endeudamiento superior al 400% del Producto Bruto. Digo porque a veces pensamos que la situación argentina es una catástrofe, pero comparado, digamos, con esa cifra, inclusive tomen el caso de Alemania, ¿no es cierto?, que tiene un endeudamiento conjunto de más del 200% del Producto Bruto, bueno, la situación argentina no es tan. Esto es lo mismo. ¿Quiénes son los endeudados? ¿Verdad? Acá se ve muy claro, el tamaño representa el tamaño de la deuda. Estados Unidos y Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Japón, que se ha recontraendeudado. Y cuando ustedes ven los países de América Latina, sí, Brasil un poco más, pero bueno, Venezuela, Colombia, México, Argentina, Chile están en una posición bastante favorable por comparación. Para entender el tema de la deuda, el otro lado de la deuda pública es la reconcentración del ingreso en el capitalismo contemporáneo, que se da en todo el mundo. Estos son datos de Estados Unidos. Esto es la ratio que hay entre lo que cobran los gerentes, ¿no es cierto?, y lo que cobra un trabajador base en diferentes sectores industriales. Segundo, un acuerdo internacional para ilegalizar las guaridas fiscales y las guaridas jurídicas. Tercer lugar, controlar las transacciones financieras, especialmente las de carácter especulativa, con un marco regulatorio mucho más intenso. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los contribuyentes más ricos. Y finalmente, regular los mercados financieros y fundamentalmente la creación de un registro de propietarios de títulos y la prohibición de ventas en descubierto. O sea que hay soluciones, hay alternativas tanto jurídicas como prácticas, administrativas. La gran pregunta, tiene que haber voluntad política y aparte tiene que haber fuerza política.